Una de las principales propiedades de la serie de potencias que utilizaremos es que podemos diferenciarlas término por término. Supongamos que tenemos una serie de potencias convergentes, entonces para x en el radio de convergencia tenemos la derivada de la serie de potencias dada por la suma desde k igual a 0 hasta infinito de 1 sub k multiplicado por la quésima potencia de la diferencia de x, y x sub 0 es igual a una suma desde k es igual a 1 hasta el infinito de k veces 1 sub k veces la potencia k-1 de la diferencia de x y x por debajo de 0. Para poder diferenciar con respecto a x multiplicamos por k y luego restamos 1 al exponente, pero también observe cómo el límite inferior de la suma cambió de k igual a 0 a k igual a 1. Esto se debe a que en la serie de potencias original, cuando k es igual a 0, obtenemos un término constante, 1 sub 0, y la derivada de una constante, por supuesto, es igual a 0. El radio de convergencia y el intervalo de convergencia de la serie de potencias diferenciadas son los mismos que los de original. Y ahora mostraré que la exponencial, y es igual a e a la x resuelve, y prime es igual a y usando la serie de potencias para e a la x. Primero escribimos y igual a e a x es igual a la suma de k es igual a 0 hasta infinito de 1 dividida por k factorial multiplicado por x elevado a k. Y ahora necesitamos diferenciar la serie de potencias con respecto a x, que se muestra a continuación. Para encontrar la derivada, multiplicamos por k y luego restamos 1 del exponente y, dado que el primer término de la serie de potencias es una constante, el límite inferior cambia de k igual a 0 a k igual a 1, esto nos da y prime es igual a la suma de k igual a 1 hasta infinito de k veces 1 dividido en k factorial multiplicado por x elevado a la potencia de k-1. Podemos simplificar k dividido por k factorial, que he mostrado en azul, a la izquierda, expandiendo el factorial k, tenemos k veces k-1 vez k-2 y así sucesivamente. Observe que las k se simplifican a 1, lo que nos da 1 sobre la cantidad k-1 factorial y, por lo tanto, y prime es igual a la suma de k igual 1 elevado a infinito de 1 dividido por la cantidad k-1 multiplicado por x elevado a k-1. Desde aquí podemos volver a indexar una serie simplemente reemplazando k con k más 1, que se muestra a continuación. Si sustituyes k por k más 1 para el límite inferior de la suma, tenemos k más 1 igual a 1 restando 1. En ambos lados tenemos k igual a 0 y luego, simplificando la fórmula, tenemos 1 dividido por la cantidad k más 1 menos 1 factorial, lo que simplifica a 1 dividido por k factorial, y luego para el exponente de x tenemos x elevada a la potencia de k más 1 menos 1, lo que nos da x elevado a la potencia de k. Observe que esta serie de potencias es precisamente la serie de potencias con la que empezamos para e hasta la x que acabamos de mostrar usando serie de potencias. La derivada de ax es ax, lo que satisface la ecuación diferencial y prime es igual a y. Las series de potencias convergentes se pueden sumar, y multiplicar entre sí y multiplicar por constantes utilizando las siguientes reglas. Primero sumamos series sumando término por término. Aviso para la primera serie de potencias, a la izquierda, los coeficientes son a, sub k. Para la segunda serie de potencias que estamos sumando, los coeficientes son b, sub k. Sumando las dos series de potencias, tenemos que la suma de k es igual a 0 a infinito de la suma de a sub k y b sub k veces la enésima potencia de la diferencia de x y x bajo 0. También podemos multiplicar por constantes alfa multiplicadas por la serie de potencias dada es igual a la suma de k es igual a 0 elevado al infinito de alfa multiplicado por 1 sub k por la quésima potencia de la diferencia de x y x sub 0 y, finalmente, podemos multiplicar series de potencias que se muestra a continuación. La parte de las dos series de potencias es igual a la suma desde k igual a 0 hasta el infinito de c sub k veces la késima potencia de la diferencia de x y x bajo 0. Cuando multiplicar estas dos series de potencias c sub k es igual a sub 0 por b sub k más a sub 1 vez b sub k menos 1 todos los salida 1 sub k multiplicado por b sub 0. Para tener una mejor idea de esta fórmula, he ampliado la primera y la segunda serie de potencias. Abajo, en azul, observe si multiplicamos el primer producto es 1 sub 0 multiplicado por b sub 0, que es el término constante, y ahora veamos los productos que involucran un factor de x menos x bajo 0, tenemos 1 sub 0 multiplicado por b sub 1 vez la cantidad de x menos x bajo 0, y también tenemos 1 sub 1 vez la cantidad de x menos x sub 0 por b sub 0. Así que, mirando a continuación, tenemos dos términos que contienen un factor de x menos x bajo 0. Si los combinamos, observaremos que el coeficiente será inferior a 0 multiplicado por b sub 1 más a sub 1 por b sub 0, lo que sí se ajusta a la fórmula de c sub k. Echemos también un vistazo a los productos que involucran dos factores de x menos x bajo 0.
Primero tenemos un sub 0 por b sub 2 veces el cuadrado de x menos x sub 0, y luego tenemos un sub una vez un factor de x menos x sub 0. Multiplicado por b sub 1 por un factor de x menos x sub 0 y, finalmente, también tenemos a sub 2 veces el cuadrado de x menos x sub 0 por b sub 0. Tenemos tres términos similares que contienen dos factores de x menos x bajo 0, observe que si los combinamos, el coeficiente será un sub 0, b, sub 2 más un, sub 1, multiplicado por b sub 1 más a sub 2 veces b sub 0, lo que nuevamente se ajusta a la fórmula de C sub k. Y finalmente el radio de convergencia de la suma o del producto es al menos el mínimo del radio de convergencia de las dos series de potencias involucradas. Espero que esto te haya resultado útil.